Es mucho más grave que lo que pueda significar la narrativa del Tren de Aragua. La relación del Hezbollah con miembros del régimen, la presencia de grupos islámicos en Venezuela que ponen en riesgo la seguridad del hemisferio y la seguridad de Estados Unidos. El fentanilo es una droga, es un arma de destrucción masiva. Cuando vemos a la fiscal que agarra 1 kilo de fentanilo y dice aquí hay 50.000 muertos norteamericanos, eso es una penetración de una droga que es letal, eso es un arma. Él asegura que esa estructura que uno podría pensar que está manejándose desde el cartel de los soles en Venezuela, es una estructura que también se está manejando desde aquí, desde los Estados Unidos. Cuéntame un poco qué sabes sobre esto. Fíjense, desde hace muchos años nosotros venimos denunciando el tema el Tren de Aragua, el TDA, como lo dicen aquí en Estados Unidos, tanto que el presidente Trump tuvo la visión de convertir este tema en un tema de campaña electoral. Era el segundo tema. El primero era el tema económico, el segundo el Tren de Aragua. En un momento en la campaña eso se invirtió y pasó a ser un tema principal por encima de la economía. El tema de campaña, el presidente Trump llevó eso a que toda la población electoral de los Estados Unidos debatiera sobre ese tema. El presidente Trump ha ganado esa batalla en el sentido que en lo interno de los Estados Unidos ha reducido a su mínima expresión el tema de la delincuencia, la penetración del Tren de Aragua, toda la situación que existía en la frontera sur y norte de los Estados Unidos, que llegaron estas bandas criminales terroristas a controlar. Yo decía ayer en una reunión con los expresidentes de México que estaban sorprendidos que el Tren de Aragua había desplazado a los carteles mexicanos en lo que era el tráfico humano. Ellos están sorprendidos porque estos son bandas criminales mexicanas que tienen décadas mineralizadas, cristalizadas en la frontera, y llegó el Tren de Aragua y lo superó, porque la delincuencia venezolana estaba apoyada, yo le explicaba a los presidentes, que estaba apoyada por la estructura de un Estado. Algunos tenían pasaporte diplomático, usaban tecnología de punta a punta para comunicación, tenían recursos monetarios. Hay una anécdota de una persona en la ciudad de Orlando que se dedicó a comprar carros y motos para los miembros del Tren de Aragua durante todo el periodo que empezaron a entrar desde décadas, porque la gente cree que el Tren de Aragua son los últimos 13 años. Lo que pasa es que ha ido evolucionando. Primero mandaban a estos terroristas de otras naciones, porque es una operación que solo el Tren de Aragua es una parte, que era los presos de Tocorón, del estado de Aragua, en la ciudad de Maracay. Cuando Tocorón se convirtió en una ciudadela y Maduro decide con su estrategia del castrismo, desplazar a toda esa masa de delincuentes a otros países. Vacían Tocorón, lo disminuyen, uno lo puede ver en las fotos satelitales, se mete en Google Earth y va hacia atrás y va a ver cómo crece Tocorón y de repente Tocorón se vuelve un pueblo fantasma, porque todo ese personal que había ahí lo desplazaron, como dice muy bien el presidente Trump. Esto es una operación igual que, como dice Hugo Carvajal, que esa operación era espionaje, sicariato, penetrar, robo, secuestro, extorsión, y eso es lo que vimos y es lo que el presidente Trump ha logrado. Cuando ustedes lean este documento que yo les comento, que es el documento de la seguridad nacional de los Estados Unidos en las próximas décadas, hay un resumen sobre el caso de Venezuela, que dice que Venezuela no solo se ha convertido en un tema de droga, sino un tema de seguridad del hemisferio de los Estados Unidos. La gente confunde, hay dos cosas que el venezolano común y el ciudadano de los Estados Unidos y los políticos hacen a veces mofa de lo que está pasando en el Caribe, que dicen todo ese aparataje para destruir lanchas, unas lanchitas. No, lo que pasa es que el presidente, que tiene información privilegiada, sabe muy bien lo que hay en Venezuela. Y solo 4 puntos se develaron en la carta. Pero hay muchos puntos que no se dicen por temas de seguridad. Por eso que Estados Unidos está obligado, como la potencia del continente americano, de entrar y quedarse, porque tiene que limpiar lo que hay adentro. Yo lo he dicho en tu programa, que en Venezuela hay cosas mucho más graves que la crisis de los misiles del 62,
mucho más grave que lo que pasó el 9/11, inclusive más grave que la pandemia que se hizo, que dicen que se originó en China. Mucho más grave. El fentanilo es una droga, es un arma de destrucción masiva. Cuando vemos a la fiscal que agarra 1 kilo de fentanilo y dice aquí hay 50.000 muertos norteamericanos, eso es una penetración de una droga que es letal. Eso es un arma, eso no es una droga de consumo para la recreación. El fentanilo lo consumo una vez, te crea una adicción automática y una dosis superior te asesina y te mata. Y si no, te deja en minusvalía. Entonces, la gente tiene que entender la gravedad de lo que es la situación que Venezuela sigue en manos en este narcocartel terrorista que encabeza Nicolás Maduro, que por cierto se burla porque él cree que el presidente al final no va a actuar y sí lo va a hacer. Hablando sobre ese tema, César, yo sé, y lo hemos comentado, creo que lo comentaba contigo también en la radio, que tristemente nuestros tiempos, el tiempo de nuestro deseo, no es el tiempo en el que esa operación, que está siendo perfectamente, de forma estratégica, estudiada para minimizar al máximo los daños, pueda llegar a producirse. Pero el presidente fue enfático también y dijo que podrían esperarse operaciones terrestres muy pronto. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, me parece que la interpretación inmediata que debe tener ese anuncio es esa espada de Damocles que está sobre Nicolás Maduro y sobre la alta jerarquía del régimen. No significa, esto no debe tomarse literalmente, de que efectivamente la operación ya está en curso. Porque si algo ha quedado claro en estos más de 110 días de presencia de la Fuerza Armada estadounidense en el Caribe, con esa disposición que tiene para enviar cualquier ataque a cualquier punto de la geografía venezolana, a cualquier punto en específico, blanco en específico, dentro de la jerarquía del régimen, es que Donald Trump ha tomado su tiempo y ha tomado, y su equipo han tomado todas las decisiones con calma, esperando no tener necesidad de utilizar la fuerza para que se logre el cambio en la transición en Venezuela. Por eso es que creo que para Donald Trump, si menos fuerza tiene que utilizar, va a utilizar esa vía, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo final de esto que ha ocurrido, esta presencia de la Fuerza Armada estadounidense en el Caribe, es que haya un cambio de régimen en Venezuela por las implicaciones que tiene el régimen liderado por Nicolás Maduro para la seguridad del hemisferio, para la seguridad de Estados Unidos. Y fíjate, Marian, yo creo que ha faltado de parte de la administración de Trump y por supuesto de todo su equipo abordar un tema que parece que, a mi entender, es mucho más grave que lo que pueda significar la narrativa del Tren de Aragua. Y es la presencia de Hezbollah, la presencia y la relación del Hezbollah con miembros del régimen, con miembros actuales y anteriores del régimen, la presencia de grupos islámicos en Venezuela, grupos terroristas islámicos en Venezuela, que ponen en riesgo la seguridad del hemisferio y la seguridad de Estados Unidos. Yo creo que ese tema no ha sido bien presentado a la audiencia estadounidense para que entiendan la importancia de las acciones que pudiera o que ha tomado y que pudiera tomar en el futuro el presidente Donald Trump. Además, otro tema es el de la economía venezolana. Si no hay un cambio de régimen, el año próximo será un año muy dramático y eso significará presión para los países vecinos de Venezuela y eso, sin lugar a dudas, repercute en todo el hemisferio y, por supuesto, en Estados Unidos.